Bueno, y estamos Llegamos en Medellín, cuarto día. Después de tanto tiempo, no Oh. saben lo que nos pasó ayer. Salimos a las 2 de la tarde de Finlandia y dijimos, bueno, venimos con tiempo, tranquilo. Sí, la Hasta idea era las llegar 12, tipo 9, cenar, pero no 12 pasó de la nada de noche, eso. estábamos llegando a Medellín al hotel, así que, bueno, una experiencia de mierda. Terrible, terrible, porque bueno, casi toda la ruta fue de noche, detrás de camiones. La ruta es bastante complicada. Para mandarse y pasar los camiones es muy O sea, está difícil. molestado, pero se pone muy complicado en el momento en el que se corta. No, y hemos visto y hemos hecho pases de camiones complicados, Ay, sí, jugados. Así que no se lo recomendamos para alguien que no esté acostumbrado a manejar, porque Sí, fue es duro, muy fue difícil, duro, es muy difícil, se estresado. pueden asustar. Entonces por ahí si el auto está buenísimo para recorrer lo que es la parte del eje cafetero, pero si no se animan, por ahí dejar el auto en Pereira y seguir con un Pero ya colectivo. estamos en Medellín, contentos. Hoy vamos a estar toda la tarde recorriendo este bello lugar. A mí ya me está gustando. Sí, sí, es una ciudad, ya pasamos a ciudad, caos, tránsito, mucha gente. Tenemos un guía para nosotros, así que vamos a aprender, estamos aprendiendo un montón de la ciudad. Vamos a recorrer esta tarde, tampoco tenemos mucho tiempo, pero bueno, queríamos aprender un poquito de esta ciudad que ha evolucionado un montón en los últimos años. Se está sacando un gran peso de encima y una mala fama que tuvo durante varios años por las FARC, por Pablo Escobar. Y bueno, así que nada, ha crecido mucho turísticamente también. Acá estamos para recorrer y mostrarles un poquito a ustedes de esta ciudad famosa de Medellín. Bueno, segundo punto que visitamos, estamos en el Parque de las Luces, también llamado Plaza Plaza Cisneros. Cisneros. Es un parque que está frente a la estación de trenes. Esto era un mercado antiguamente y ahora quedó en homenaje a las víctimas de todo este conflicto, ¿no? de Colombia, y a la noche se prenden todas las luces y seguramente que es una plaza preciosa para venir a conocer de noche, pero no vamos a llegar. Sí, era un lugar muy abandonado, nos comentaban que bueno, era una plaza símbolo de la prostitución, drogadicción y demás, muy abandonada. Crearon estas estructuras y después agregaron las luces Y como al para fondo cambiar la hay imagen de la plaza. una biblioteca también. Sí, allá tenemos una biblioteca y para allá está la estación, que bueno, ahora no se ve, pero era la primera estación de acá de Medellín. Así que bueno, segundo punto a visitar en la ciudad de Medellín. Bueno, estamos en la calle Carabobo, que conecta la plaza, el Parque de las Luces, con la plaza de Botero. Como verán, es una calle súper comercial, de cosas bastante económicas. Así que bueno, lo tienen como camino obligatorio para ir a la plaza y venir recorriendo un poco de la zona comercial de Medellín. Ingresamos en el Palacio de la Cultura, un edificio impresionante. No pensé que era así por adentro. Pero lo raro es que es una persona que lo compró, o sea, tomó la concesión por 100 años y es casi todo de zapatillas, o sea, todo de zapatillas. Ojo, las zapatillas Originales, las encontraron acá. no como en la calle que veníamos recién, que es todo trucho. Pero bueno, sí, el lugar es hermoso. Es hermoso adentro. Acá estamos probando el primer producto en Café Medellín. helado. Café helado, la parte de arriba es café y la parte de abajo chocolate. Chupe ¿Qué arriba, tal está? muerde abajo. Chupe arriba, muerde abajo. ¿Qué tal está? Bueno, vamos a ver. Café con leche arriba. Es verdad, y es de uno de los mejores cafés, que es Café con Amor. Y lo pueden tiene buscar. también en un Instagram, Café con Amor. Sí, sí, lo pueden buscar. Y es muy buen café, está galardonado acá en Medellín, así que la verdad que está riquísimo. Como vemos, y si usted me lo pregunta, no son personas gordas. Él juega con los volúmenes porque vemos que las tetas son pequeñas, las manos son recogidas. Entonces es eso, exageraciones del volumen. En una percepción muy personal, para mí Botero describía a un antioqueño. Hablamos mucho, nos creemos demasiado, somos lo mejor, pero después si vemos a los hombres, penes pequeños. Llegamos a la Plaza Botero, o Plaza de las Esculturas, como se conoce, uno de los símbolos de Medellín. Me encantan, son todos gorditos, por supuesto haciendo referencia a Botero, que así era su escultura. Quiero
conocer a la Gorda Gertrudis, que me dijeron que si la tocas, volvés a Medellín, volvés a Colombia y como que trae suerte. Sí, son 21 esculturas en total que hay en esta plaza y hay 2 más para el lado que veníamos, no sé exacto, pero acá hay 21. No son solo gorditos, hay, como verán, caballos allá, caballos, hay otras esculturas. Ahora les vamos a mostrar un par. En realidad no es que eran gorditos, era voluminoso. Sí, exageraciones de tamaño. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo esta plaza, que obviamente es un punto imprescindible para visitar en Medellín. Y aclaramos que nos sacamos el barbijo únicamente. Sí, solo para hacer la filmación. Entonces acá está todo el tema público de la ciudad. Se decide hacer un palacio de la cultura muy diferente al otro tema, que es un centro comercial, simplemente para conservación. Todos los proyectos de interés cultural del departamento de Antioquia, es decir, de toda esta provincia, nacen acá. Que en Peque, que es un pueblo que queda 9 horas de acá, hay un grupo cultural donde están haciendo teatro y necesitan presupuesto. Acá presentan el proyecto como tal. Los estudiantes de esas instituciones públicas como SENA, acá tienen el galardón, digamos, desde ceremonia final. Entonces es parte en este momento de ese aporte cultural a la ciudad. Aquí tenemos algo y es el metro, para que miremos. Muchos de esos arquitectos, de esas que conservan lo viejo, dicen que la ciudad hizo un error aquí en el centro, no haciendo el metro subterráneo, sino un metro elevado. Al lado de la iglesia venden pornografía. Aquí estamos cerca a algo que se llama el pasaje La Bastilla. Y usted en el pasaje La Bastilla puede encontrar anteriormente desde drogas, y es hoy donde encuentras libros muy baratos. Mejora tu experiencia con unos AirPods. Mira, literatura. No, si es que Medellín lee mucho, copiamos mucho. O sea, todos estos son libros ¿Vencimiento? falsos, o sea, no son libros que le pagan regalías Claro, sí. al que los escribe. Te preguntarás por qué películas y ya hay USBs. Es el contenido. Llegamos a la parte final de Junín. Versalles fue un restaurante, la primera propuesta internacional argentina que tuvimos más o menos a mediados de los 50, y desde ese entonces está. Podemos ver un poquito, digamos, el tema de masijos. La empanada argentina es una cosa de locos. El jugo de mandarina acá es espectacular. Tengo experiencia de lo que estoy hablando. Sigue siendo parte, digamos, como de esa Medellín vieja. El dueño, incluso en pandemia, dijo: yo no entrego, yo resisto, y es bueno volverlo a ver. Las personas gratas que uno ve, tiene atención casi hasta las 8 de la noche. Entonces los tours nocturnos, algunos aprovechan a hidratar o a comer acá. Al lado está Candilejas, llegan el nombre, heladería. ¿Venden helados? No. Los bares anteriormente, las tomaderas de pola o de cerveza, anteriormente se llamaba así, heladerías. ¿Por qué? Porque estaba frío. El tema de Candilejas, lo que yo les decía, hoy en día muchas personas lo llaman Candiviejas. Y si ustedes van a ver adentro, solo van a ver hombres. ¿Cómo así? Sí, es un bar gay. Entonces lo que yo les decía en ese entonces, cuando en Medellín usted no podía decir que todavía estaba en el closet, porque no se puede, esta calle era de ese encuentro de miradas. Entonces yo miraba tan, hacía ese clic, terminábamos en Candilejas. Se está haciendo hoy en día ese trabajo, digamos, para hacer un tour gay, pero sí mostrar esos lugares de la ciudad que han sido, digamos, de esos... Sí, icónicos. Exacto, sí, icónicos para la comunidad. Vengamos, nos tomamos un cafecito para que sigamos hablando. Recordando un poquito las fotos viejas de Medellín. Llegamos a Parque Bolívar por la misma calle que veníamos caminando, la calle comercial. Delante nuestro está la catedral, ahora se la vamos a mostrar. La verdad que el parque es hermoso, no estamos de papá, porque hay fuentes acá. Pero la verdad que es muy lindo, se ve todo muy prolijo. En su momento esta era una de las zonas más caras para vivir alrededor de esta iglesia. Hoy dejó de serlo y pasó a ser el poblado donde nos estamos alojando. Así que bueno, vamos a entrar a la catedral, que es esta, toda de ladrillos, y mostrarles un poquito adentro. 1.400.000 ladrillos para construirla.
ejemplo, hay una película que se llama La Virgen de los Sicarios, y aquí en esta iglesia hay una escena, porque de cómo se estaba, digamos, perdiendo el centro. No sé si sea verdad, pero la escena como tal muestra acá un expendio de drogas dentro de la película. No sé si... Sí, fue real, sí, sí. Lo que sí es verdad es que muchos de los centros religiosos, iglesias, se mantienen cerradas en Colombia, obviamente por el valor que tienen internamente, y segundo porque solamente se abren para las Eucaristías, es decir, las misas que se hacen a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Los domingos en Colombia es vital ir a la iglesia, es decir, la reunión familiar se hace después de ir a la iglesia. Y estamos entrando a otro de los puntos interesantes de acá de Medellín, es Casa el de la museo. Memoria. Museo Casa de la Memoria. Vos Me ganó. dijiste, Museo Casa de la Memoria. Es gratis como otros tantos centros culturales y bueno, acá es parte de la historia de Medellín, de la historia mala de Medellín, pero obviamente la historia hay que recordarla para no volver a repetirla, entonces por eso estamos entrando a este museo que grafica un poco lo que fue el conflicto armado en Medellín, sea tanto por las drogas, por las guerrillas y demás. Así que bueno, vamos a entrar Vamos a a ver verlo. con qué nos encontramos. Estos 91 es el año donde más homicidios hay en el Valle de la Aburrá y es donde es considerado violento, como decir, la ciudad más violenta del mundo. Exacto. Estamos dentro del museo, como verán, es todo muy interactivo con pantallas, súper moderno, para graficar un poco el tema de la violencia en Medellín. Saludos a los suegros de parte de Giovanni, ok. Sol y Federico. Saluda a los suegros. Federico, pero no Kiko. Wow, wow. ¿Viste este flow? Federico, pero no Kiko. 3, 2, 1. Y ¡Tiempo! por supuesto, hagan